La verdad siempre es una discusión. ¿Quién tiene la verdad? De acuerdo a la experiencia de cada persona, la verdad siempre es una discusión, donde dependiendo de la cultura, dependiendo de la experiencia y dependiendo de los fundamentos que tenga una persona, principios y valores, todos van a pelear por esa verdad, todos siempre discutimos por esa disque verdad. Hoy en la palabra vamos a penetrar en ella en algunos versículos para darnos cuenta si en realidad la verdad que nosotros sobre la que estamos discutiendo o formulamos nuestras creencias es una verdad por un entendimiento que nosotros tenemos propio o es por una revelación que viene más allá de nosotros. Con la revelación es donde nos detenemos. Vamos a formular que inicialmente todo cristiano ya ha empezado a entender que la parte intelectual, la parte de las emociones nos confunde y que esa no es la verdad, que la única verdad es la que Cristo Jesús nos deja en su palabra. Pero a partir de la intervención del Espíritu de Dios, nosotros nos sujetamos a algo que es la revelación. Esa revelación que nosotros tenemos, lo que tenemos que preguntarnos es de dónde viene. Si la revelación que creemos tener es una deducción de una suma de experiencias que están en nuestra mente, o es una revelación de Satanás a través de las flechas encendidas que nos manda a nosotros y que podemos estar confundidos, o si realmente es revelación del Todopoderoso, revelación de Dios. Recuerden que el Señor dice que Él nos deja su Espíritu y que el Espíritu va a su corazón y toma de su corazón lo que Él tiene y nos lo trae a nosotros, porque Él es uno solo con el Padre. Así que todo lo que nos está trayendo es la información que está en su palabra y la información que está en su eternidad. ¿Cuál será la información que nosotros interpretamos tener cuando estamos en conflicto? Porque cuando estamos en paz absoluta y todo sale bien, pareciera que entendemos muy bien la palabra. Entonces tomamos la palabra, la interpretamos y decimos: sí, en este momento estoy orando porque estoy en calma, estoy en paz y estoy recibiendo de mi Dios la dirección correcta. Siempre la confusión del ser humano está cuando está en tribulación. ¿Qué sucede ahí? ¿A quién le estamos haciendo caso? ¿Es una intuición loca? ¿Es una intuición nada más de emociones desbordadas? ¿O realmente es el Espíritu de Dios hablándonos para tomar dirección? Y aquí es donde siempre vamos a estar necesitando el apoyo de todo un pueblo. De ahí la importancia de la congregación, de ahí la importancia de tener una familia espiritual, porque unos orarán por nosotros a larga distancia, otros se acercarán y pueden orar por nosotros en el momento, para ir quitando toda tribulación e ir teniendo en nosotros ese sentir del Señor en nuestro corazón. Para abordar este tema, me centro primero en Isaías 5, y dice en el verso 20: ¡qué aflicción para los que dicen que lo malo es bueno y lo bueno es malo! Y aquí vemos el asunto de lo que es confusión, de lo que yo pueda estar interpretando. Definitivamente una persona cuando cree tener la verdad y a esa verdad le está llamando bueno y a lo bueno le está llamando malo, lo que le va a traer es aflicción, lo que le va a traer es dolor y confusión. Que la oscuridad es luz y la luz es oscuridad, que lo amargo es dulce y lo dulce es amargo. Qué aflicción para los que se creen sabios en su propia opinión y se consideran muy inteligentes. Y desde aquí podemos empezar a ver cómo Isaías, desde aquella época,
sabía, sentía y tenía la claridad de que cuando uno está confundido, que cuando la vanidad, cuando el orgullo nos hace creer a nosotros que nosotros somos dueños de la verdad, podemos tener en nuestra mente conceptos totalmente confundidos y nos hacen creer que aquello que le estamos llamando bueno es malo. ¿Cuántas cosas de nuestro diario vivir que vemos a diario le estamos llamando bueno y a la larga no lo es? ¿Cuántas cosas que vemos en internet, que vemos en la comunicación en general, porque es una comunicación que se ha globalizado, la aceptamos y la estamos llamando buena y a la larga no lo es para nada? ¿En cuántas cosas estamos siendo aguas tibias y por conveniencia social o familiar nos estamos acomodando? Y estamos acomodando la palabra a esa situación. ¿Qué debe ser primero? ¿El que nosotros nos comportemos como tales? ¿O que las situaciones cambien nuestro comportamiento? ¿En qué nos basamos para definir que lo bueno es bueno y que lo malo es malo? ¿Cuál es el punto de partida que nos dice que eso es lo correcto? ¿Cuál es el límite para decir que aquello es bueno y que es sagrado o que aquello moralmente es bueno? ¿Quién es el que tiene la verdad? ¿De dónde se para? ¿Cómo hacemos para definir esa verdad? La palabra y el discernimiento. La palabra y el discernimiento, sí, claro, que la palabra es. ¿Cuántas guerras y cuántas matanzas se han librado en el nombre de Dios? ¿Cuántas violaciones hay? Están ocurriendo en este momento en el nombre de Dios. El otro día vi un documental de esos que se están ahorita proyectando en varios lugares de estas denuncias que hay de hace años. Estos chiquitos que hoy son hombres de 60 años, más o menos, que fueron violados por este sacerdote que están. Y en una de esas narraciones, en uno de esos documentales, esto no es charlatanería, es una investigación ya nada más al aire, algo comprobado, algo que llegó a un juicio final y demás, fueron sentenciados y están en toda esa situación. Y me acaba uno de estos muchachos que a ellos lo violaban en el nombre de Dios. Y que les decían que para sacarle ese mal que tuvieran, tenía que suceder aquel evento sexual para que ellos tuvieran a Dios. ¿Cuál es esa verdad? Les sacaban la Biblia y les leían la Biblia y todo. Y con la Biblia en la mano, los violaban diciendo que esa era la palabra de Dios. ¿Cómo hacemos para interpretar correctamente la palabra de Dios? ¿Cuántos robos, cuántas matanzas, cuántas violaciones hay en el nombre de Dios? Y esas personas en ese momento creían de verdad, muchos al inicio, en el primer acto creyeron que era en el nombre de Dios. Cuando sintieron el dolor fue cuando descubrieron que Dios no podía traer el dolor. De esto lo que está hablando Isaías. Isaías dice, qué tremendo, qué ofuscación para el ser humano, qué aflicción nos trae cuando a lo malo le estamos llamando bueno y a lo bueno le estamos llamando malo. Por supuesto que va a traer aflicción. Ahora sí, imaginemos, alguien no va a hacer algo de mala intención, pero fue en su desarrollo, su crianza y su educación, aprendió en aquellas calles torcidas, de que traicionaba a alguien había que matarlo porque era la ley en la que él se llegó a desarrollar. Y él lo ve como algo natural.
esa es su verdad. Y él cree que así es como la justicia. ¿Cómo hace una persona para salir de ese concepto? La verdad es un modelo social, es un esquema, es una estructura. ¿Cómo se llega a ello? ¿Dónde inicia la confusión? Para saber la raíz de nosotros, vamos a llegar a Génesis, en 3:1 dice: la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, y aquí empieza, vean por favor: ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? ¿Es cierto o es mentira? ¿Eso es bueno o es malo lo que Dios les ha dicho a ustedes? Y se vuelve la contestación y le dice esta mujer: claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto. Contestó la mujer. Ya desde ahí había una mentira. Alguien había cambiado lo que era bueno y lo que era malo. Alguien ya empezó a jugar entre lo que Dios había dictado como una verdad. Él había dicho una, y es la que está respondiendo esta mujer, y le dice: es solo del árbol que está en medio del huerto que no se nos permite comer. Es solo de ahí, no me engañen, cuidado. Ya me están diciendo que es de todos. No podemos comer. ¿Cómo hacemos para discernir la verdad? ¿Cómo hacemos para discernir lo del bueno y lo del malo? Dios ya le había dicho a esta pareja las indicaciones de cómo comportarse ahí, en el lugar perfecto que les había creado para ellos. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto que no se nos permite comer. Dios dijo: no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. Clarísimo el mensaje. Claro, y viene de quién? De Dios. Ahí es donde nace la verdad. No hay ninguna interpretación que nos corresponda hacer a nosotros. Nada más cumplirla al pie de la letra. Esa es la verdad. Pero viene Satanás y le dice: no morirán. Respondió la serpiente a la mujer: Dios sabe que en cuanto coman el fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios. Y tendrán ese conocimiento que es el bien y el mal. Y vean la contradicción. Dios les ordena y les dice: no hagan eso. Ahí les está diciendo lo que es el bien y lo que es el mal, lo que deben hacer y lo que no. Sin embargo, la serpiente les propone que a la hora de comer ahí, se van a parecer a este que les ha ordenado eso, y aparte de sus ojos se abrirán. Sus ojos se abrirán para tener la diferencia entre el bien y el mal. Hasta donde ellos tenían esta experiencia, ¿cuál era la necesidad de saber cuál era el bien y el mal? Si todo lo que tenían era bien. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre aquí? Todo lo tienen. Su creador les ha dicho: hagan todo esto y solo eso no hagan. ¿Qué ocurre? La misión se cumplió. La misión. Recuerden que Satanás deja de ser el amigo aliado del Señor porque quería ser igual que él. Y es lo mismo que él está proponiendo a esta pareja. Es exactamente lo mismo. Por lo que él cae, eso le propone a estas personas para que rejen aquí los hay que dar.
cuando coman el fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios. Porque lo curioso es, él ya experimentó que a la hora de ser como Dios, él cayó. Ahora lo que necesita son seguidores. Ahora lo que él necesita son personas que lleguen a aliarse a su grupo de los caídos. Y es donde viene la tentación. Nosotros dejamos de ver el bien o nos volvemos ciegos y comemos del mal cuando queremos compararnos a Dios. Cuando creemos que podemos ser Dios. Cuando creemos que en nosotros está la verdad y el discernimiento de verlo directamente, de que nuestros ojos pueden por nosotros mismos determinar el bien y el mal. Ya ahí empezó el problema. Es un minúsculo detalle que pareciera contradictorio y que le ponemos atención. Pero desde el momento en que nosotros hay soberbia y hay un orgullo en que creemos que con la capacidad que tenemos, con el intelecto y con la preparación, nosotros podemos ver todo lo que es bien y mal, ahí estamos, en un nivel donde nos podemos comparar con Dios. Esa facultad le corresponde única y exclusivamente a Dios. Solo Él la tiene naturalmente, solo en Él está implícito. Por eso es que el nombre del Señor, cuando vimos el yo soy, es porque tiene vida en sí mismo. Esa vida en sí mismo determina la cualidad absoluta del bien y el mal. Solo el que tiene vida en sí mismo, en su totalidad, puede ver el bien y el mal. Nadie más. La vida de nosotros depende de Él, depende de otra serie de circunstancias para que esté en nosotros. La mujer quedó convencida. Vean qué débiles somos. Dios les da de todo. Y llegó una palabra a ellos, y que fue lo que vimos la vez pasada. ¿Cuáles palabras recibimos? Ellos habían recibido palabra directa de su Creador. Hagan esto, no hagan lo otro. Pórtense así, hagan así. ¿Sí? Y llega alguien que no conocían y reciben de ese que no conocían una palabra que les confunde en la verdad. ¿Cuál palabra recibieron? Serán como Dios. Y cuando nosotros nos hacen creer que vamos a ser algo parecido al Todopoderoso, no lo creemos. Somos lo máximo, somos los únicos dueños de la verdad y con eso tenemos poder. Ser como dioses es la sensación en el ser humano del poder, de que soy todopoderoso, que yo todo lo puedo, que todo lo puedo vencer yo solo, que yo puedo solo ir a conquistar, que yo soy una persona unicéntrica en mí mismo. ¿Cuánto poder hay en nosotros para conquistar el mundo? Cuando va a salir aquel hombre a batallar y está listo con el ejército, llega Dios, se le presenta y le dice: ¿y para dónde vas? Continúa, mi Señor, le dice, las conquistas que tú me has mandado. Y le dice: hoy no saldrás. Y le dice: no salgo. No, porque debes conquistarte a vos mismo antes de conquistar. La mujer quedó convencida. Nada más le propuso y serán como Dios, con el conocimiento del bien y el mal. Y la mujer ahí quedó convencida. Esa puede ser una estrategia para conquistarlas a ellas, ¿verdad? Hoy los hombres estamos aprendiendo. Pero vamos a decir: miren, serán como Dios a ustedes. Porque la mujer quedó convencida. Desde ahí cambia la mirada, y vean qué curioso, lo que nunca habían visto, a partir de una palabra que recibieron y la creyó, cambió su mirada y cambió la esencia de lo que estaba en lo que diariamente veían. ¿Cuántos días tenían de estar viviendo en el paraíso? ¿Cuántos días tenían de conocer todos los árboles?
y de conocer todo. Una palabra vino un concepto a su mente y la mujer queda convencida 100%. A partir de ahí vio que el árbol era hermoso. Vean las descripciones. Antes de 2 días. Lo vamos a dejar como una tarea para que lo Hay que leer detenidamente la palabra. ¿En qué día estaban aquí? En la creación del hombre. ¿En qué día fue creado el hombre y la mujer? ¿Cuántos días? 7 días, ¿no? ¿Cuántas horas tenían de estar ahí? Vamos a empezar. Hoy deberíamos ver la escuelita aquí. Es bien interesante, es bonito ver cómo un día crea una cosa, crea el otro. ¿En qué día fue creado el hombre? ¿Verdad? Lo trae cuando ya tiene hecho las cosas que el hombre necesitaba. ¿Sí? Aquí lo importante que es, cuando ellos están conviviendo aquí, en este escenario ya está hecho todo para el hombre, todo para que lo disfrute. Que hay la importancia que fuera creado el sexto día. Solo faltaba él, el centro, y aquí va a ser a imagen y semejanza de Dios. Es decir, Dios mismo era el que estaba allí. En Adán y Eva era Dios el que se estaba moviendo, era el que estaba disfrutando de la creación, de algo que era perfecto, que era pleno. ¿Cuánto tenían que estar ahí? ¿Cuál es el tiempo de Dios en algo que es eterno? Exacto. Ese tiempo nadie lo sabe. El disfrute de los que ellos tenían en lo que nosotros llamamos tiempo de cronos no se sabe, porque ellos eran nada más a imagen y semejanza de Dios, eran seres espirituales. Hasta ese momento eran seres espirituales. Había una carne, había un polvo que pintó, sopló. ¿Qué sopla Dios en eso? ¿Qué sopla? El espíritu. Nada más. Dios no se hizo con soplo, ¿dónde está? Nosotros somos ya. Vean que la edición que está. No va a ser. Ya no, ya quieren ya no flaquillos, se puede borrar. Así lo escribe Dios. Sí, pero ¿cómo? Nosotros. Sí, no, con par nos hizo. Y ahora lo vamos a ver. Una cosa es crear cosas y otra cosa es dar vida. Ahora vamos a ver lo que el soplo trae. Así que en ese momento ellos tenían una eternidad de estar ahí espiritualmente. Era el tiempo de Dios nada más, estaban disfrutando en algo donde todo era perfecto. Pero vino y se incrustó aquello en la mente de esta mujer, y la palabra, por eso es que hay que tener cuidado, la palabra es tan poderosa, no habían escuchado a nadie más hablar, solo a la boca de Dios habían escuchado, pero escuchan una segunda boca, una segunda palabra llega, un segundo tipo de palabra llega, y ese segundo tipo confunde. ¿Cuál tipo de palabra o de verdad escuchamos nosotros? Cuando vamos a tomar una decisión, ¿cuál verdad estamos escuchando? Eso es como cuando está uno en un conflicto, una situación, que oye a mucha gente, y es aquel montón de voces, y es aquel montón de consejos, y es tiene la cállense, ya ni quiero oír. Ah, bueno, aquí hay abogados, casi siempre, aquí está lleno de abogados. Para un abogado es terrible que todo el mundo, una cosa es estar asesorado, oír asesoramiento, y en un final esa persona se irle solo con el Señor, sabe qué hacer o determina la solución. Esos somos los seres humanos en la práctica diaria, somos abogados.
pero vamos a escuchar de todo lo que escuchamos cuál es la verdad. Y uno vuelve casi que a este principio. Concluir con lo que inicié, que era cierto mi intuición. Primero que pensé, cierto. Porque ese es nuestro interior. Esa es la comunicación que Adán y Eva tenían con Dios. Ese primer hilo, esa primera circunstancia del ser humano. Y uno dice, desde el inicio lo sabía y me dejé confundir. A nosotros en la arquitectura nos enseña que el criterio se forma con un camino de un montón de experiencias, de circunstancias, de escuchar, de ver y de percibir, pero son nada más experiencias para moldear la intuición que tenías y poderla comprobar. Y decir, estoy seguro de eso, el recorrido vale la pena, porque voy a desechar toda aquella circunstancia que está mal ejecutada o mal concebida, y entonces me da la autoridad y me da el carácter para formular una decisión final. En eso está, en este sentir exactamente está Eva. Uy, Dios me dijo y me entró otra, me habló por el derecho y por el izquierdo me dijeron otra cosa. ¿Por qué se lo creyó? Entró porque tocó la vanidad, tocó la debilidad del ser humano, el creerse que puede ser autosuficiente. Y con autosuficiencia morimos. La mujer quedó convencida y vio que el árbol era hermoso. Vean, ya lo vio diferente. Tenía un montón de tiempo de estar ahí. Los árboles los veía como algo natural, normal. No había nada de malicia, nada, cero. Era parte de una creación perfecta. En la perfección no hay ese tipo de hermosura que el mundo cree concebir. Y ahí sí lo vio con ojos de ser humano por primera vez. ¡Ya! Se me quitaron. ¡Ay! ¡Qué lindo que está el árbol! ¡Ay! Y empezó la coquetería. ¿Sí? ¡Qué lindo! El árbol es hermoso y su fruto parecía que delicioso. ¿Y de qué rato estamos comiendo? ¿Y qué? Además era la comida, era normal, era natural, no había malicia. No había por qué ver nada de malicia. Así que tomó el fruto y lo comió. No dudó. No hubo un cuestionamiento. El Todopoderoso le dijo, de eso no. Además, con solo que lo toque, muere. Ni siquiera comerlo, tocarlo. Va, a la hora de tomar el fruto lo toca. Y a la hora de comer, completan las dos condiciones que Dios le pone que no haga. Y toque, y toque. Tocar. La sensación de los demás. Y el gusto de los sabores. Así que tomó el fruto y lo comió, y después le dio un poco a su esposo que estaba con ella, y él también comió. Y en ese momento, definitivamente, se le abren los ojos. Pero es a partir de que le gusta. Y cambia, ya cambió. ¿Dónde estamos? ¿Por qué se asustan cuando se ven? Que no se veían. Y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Siempre habían estado desnudos. ¿Con cuáles ojos estaban viendo que no se veían? O que lo que veían era normal, era santo, era perfecto, no había malicia, no había nada malo. Los árboles y todos eran igual, los cuerpos eran cuerpos. Y en esos cuerpos no había el tipo de belleza que estaba viendo, lo que había era perfección antes que se contaminaran. Se contaminaron con algo que no era verdad, que era malo, y todo cambió. ¿Cuántas cosas están moviendo? Están mal.
¿Cómo sabemos que lo que estamos viendo está bien o está mal? ¿Quién nos ha traído ese concepto a nuestro entendimiento? Mira, esto es correcto, esto sí lo debes hacer. El otro día vi una nota de esas angustiosas, como papá. Dice que los niños de Costa Rica, no sé, con 25 años van a ser los niños más gordos de toda Latinoamérica. Porque ya tienen en su cabeza un molde vendido por todo el concepto de vinculante, y son los papás los que están haciendo que las loncheras sean las loncheras más vulgares y de menos contenido nutritivo que haya en toda la nación. Con un país que tiene quizás de los más altos índices, todo lo que tiene que ver con educación. Si somos de los más educados, ¿cuál es la verdad? ¿A quién estamos creyendo? Contradicción, ¿sí? Y entonces, ¿por qué no refleja el fruto final de la vida? ¿Cuál es la verdad que gente educada se está creyendo en? ¿A cuál verdad le estamos haciendo caso? ¿A una verdad editada, promocionada, comercialmente? Pareciera que ese concepto tiene más validez que una verdad de un conocimiento del verdadero alimento, ¿cierto? Y ese era el gran cuestionamiento que había en este reportaje que se hacía. Creo que en financiero, no recuerdo cuál de los dos, y era un estudio bien, pero bien interesante. Es analizar los porqués un pueblo educado con este nivel que tiene está siendo el más desastroso a nivel de la nación. ¿Cuál es esa verdad? Cuando nosotros llamamos a lo bueno malo y a lo malo bueno, es porque ya se incrustó en nosotros un concepto que no viene de Dios, algo que tocó nuestra vanidad, que está tocando nuestro ego, que nos está haciendo creer que podemos con eso ejecutar nuestra vida, y viene la confusión. Y ya empezamos mal de ahí en adelante. ¿A qué le tenemos que vergüenza a nosotros? ¿A cuáles sí, a cuáles no? Es de lo mucho que hemos comentado. Sabemos que nuestro hijo adolescente no tiene que ir a esa fiesta. No sabemos. Es la gran propaganda que se viene de tomar también. Pero viene la presión social, el chiquito tiene que ir. ¿Qué he dicho en pie, verdad? Porque si no, cuando llega al colegio sufre de uno. Eso no hacemos. Y en esa fiesta, por algún lado, la van a terminar metiendo, ¿verdad? Alguna de las drogas. O se siente menos, va a terminar tomando, o lo que sea, y ya se metió. ¿En cuál verdad estamos? ¿Cuál es? ¿Es la verdad social o la verdad de los principios y de los valores que Dios dice? Yo creo que tengo dos en esta etapa de ser difíciles. Eso no es fácil. Llegar a imponer la verdad o explicárselo a un hijo y que tenga carácter y que tome la decisión para no ir a la fiesta de presión que está recibiendo en su colegio, en la clase social donde está, es muy difícil. ¿Cuál es esa verdad? Dice Mateo 6, 22, 23, acabo de leer esto, mismo que está en Lucas 11. Y en Lucas 11 dice, a partir del verso 24, tu ojo es una lámpara que da luz a tu cuerpo. ¿Qué fue lo primero que hizo? ¿Qué hizo Eva? Vio por su ojo. Y lo que vio le pareció hermoso. Tu ojo es una lámpara que da luz a tu cuerpo. Cuando tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es malo, tu cuerpo está lleno de oscuridad. ¿Qué es lo que vemos? Y dice, asegúrate de que la luz que quieres tener, y vean aquí, qué serio que es esto, asegúrate de que la luz que crees tener no sea en realidad oscuridad. ¿Cómo puedo saber yo la dimensión de una luz?
voy a un evento en una noche. Y puedo llegar, voy por un camino oscuro y cuando llego a ese lugar del evento, puede estar oscuro, pero las luces que tiene uno dice, ¡uy, qué buena luz que hay! Y ahí me puedo quedar. Y son las 4 de la mañana y yo digo, qué buena luz hay en este lugar. Y cuando amanece, ¿verdad? Los que anduvimos de Tacna, los amaneceres, a mí me encantaba amanecer. Uno lo primero de los antiguos era los premios, ¿qué es este montón de luz cuando sale el sol? Y uno dice, yo creí que tenía buena luz. En ese momento creía que esa era la luz. Pero comparada con la luz del sol por el amanecer, eso es una oscuridad total. ¿Cómo sabemos que lo que nosotros estamos viendo es una luz ahí en la noche o es la luz del amanecer? ¿Quién es la luz de la mañana? Vamos a ver. Y a la larga estamos tomando conceptos de esa luz nocturna y en base a esa luz, porque es la única que vemos, estamos tomando toda decisión y esa es nuestra verdad. Y si esa es nuestra verdad, hasta ese momento, porque esa es la que conocemos, eso no es una mentira, ¿verdad? Tampoco. Es una verdad a medias. Ahí tenemos luz. La destrucción. Ahí. Pero aunque yo crea que esa es la verdad mía, no hay prosperidad, hay destrucción. Claro, pero yo puedo seguir porque solo eso conozco. Y puedo seguir la pulseando, puedo seguirme esforzando dentro de esa poca luz que tengo ahí en la noche porque solo eso conozco. Y solo hay ejercicio. Yo digo, bueno, voy a seguir, no lo veo, qué extraño, yo no veo el fruto, porque no hay un fruto en mí, y me sigo esforzando, y sigo luchando, y sigo aprendiendo, y sigo empujando, porque estoy ahí nada más. ¿Cómo hago para salir de ahí? ¿Cómo sé yo que hay una luz más grande que esa? Que cuando yo pasé la noche ahí oscura y veía esa luz, hay una luz del amanecer del sol. ¿Cómo lo sé? Porque entonces estoy trabajando sobre una verdad que no es cierta. Y me estoy esforzando sobre esa verdad. ¿Cómo dejar esa que hasta ahora he conocido y encaminarme hacia la verdad del Señor? ¿Cómo sabemos que el esfuerzo que nosotros estamos haciendo es sobre la verdad de Cristo? Y si son interpretaciones religiosas, es la luz en medio de la noche. Las religiosas sí. Que trabajan años de años en el nombre del Señor, para el Señor, con cánticos al Señor, y siguen atados. Y no ven los frutos. ¿Cómo se ve? Y usted conversa con esas personas y te dicen que usted no sabe nada ni de la Biblia ni cómo se sigue así. ¿Cómo hacemos? Vean, esto es fundamental para lo que estamos viendo, por favor. Yo pido, yo he orado desde ayer, Dios, por favor, que ilumina en nuestro entendimiento cuál es tu verdad y no hacer una verdad de acuerdo a mi experiencia. Vamos a cualquier tipo de iglesia, todos dicen tener verdad. Y vamos a los pentecostales, estoy predicando y gloria y llamando y clamando al Espíritu de Dios, dicen, esta es la verdad. Y entonces, pum, yo me metí a la otra iglesia. Esa los bancas, todo, nadie se quiere. Y la palabra dice, y racionalmente dice, sí, y así es como la palabra se dice, así es como se prende la palabra. Y va la otra para que se convierta un mensaje más o menos entre esto, entre psicología y entre lo. Y entonces dice, no, es que es esa, porque estás poniendo ejemplos de ese tipo, ¿verdad? ¿Cuál de estas tres modalidades es cierto? Todos hablan de Dios, todos hablan de Jehová, de Cristo Jesús. Es más, quitemos los otros nombres, todos hablan en el nombre de Cristo Jesús. Otros nada más oran y ven el resultado, otros es necesaria la imposición de manos, otros es necesaria la profecía, y es en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuál es la verdad? Asegúrate de que la luz que crees tener no sea en realidad oscuridad.
Si estás lleno de luz, por favor, atención, sin rincones oscuros, entonces toda tu vida será radiante, radiante 100%. Seremos luz 100%, como si un reflector te llenara con su luz. Nosotros tenemos que ser luz en todas las áreas. No se vale decir en este sí brillo y en lo demás no. Tenemos que brillar en todo, y esa es la verdadera luz. Si nosotros brillamos solo en una, vean el típico cristiano, desgraciadamente, el porcentaje que sale. No estoy diciendo que todos, para nada, y ahí es donde nos llenamos de esperanza. Pero la mayoría son luz cuando están hablando de Dios, y en el trabajo no son luz para nada. Entonces, si es por sus frutos que los conoceréis. Tener luz en un momento de oración es facilísimo. Tener luz en un momento de revelación es facilísimo. Tener luz con un don es facilísimo. ¿Ustedes saben por qué? Porque no lo está haciendo el ser humano, lo hace el Espíritu de Dios todo. Ustedes han oído el concepto, vayan en una oración que va a bajar el manto profético. ¿Ustedes han oído algo así? Algunos sí, otros que otros no. ¿Ustedes saben por qué es? Porque el Espíritu de Dios toma el lugar y Él se manifiesta con lo que Él es y utiliza a quien le dé la gana, hasta una piedra hacia hablar. Entonces ahí todo el mundo es luz. ¡Qué maravilla! Todos son luz. Claro, porque en ese momento el reflector los está llenando de luz. Y Él nos llena de luz para que salgamos. Entonces vamos a ver cuánto te dura la batería, cuánto te dura la luz. Ahora sí, actúe. Y eso que has vivido aquí sea luz en el trabajo, sea luz en la calle, sea luz en el accidente, sea luz donde vas a tener la confrontación. Y ahí ya no somos luz. Ahí nos apagamos. Entonces, la batería, ¿cómo es esta? Y se la acabó. Incluso en el marco profético, la gente se confunde porque no es necesario, o sea, salen los dones, pero el Espíritu Santo hace, como usted lo dice, o sea, puede hablar cualquier persona, le puede dar una palabra a otra sin tener, sin ser profeta de hecho. De tronco, sí. De tronco. Gracias, ya espiritualmente. Entonces, como le dio la palabra y fuera de Dios, entonces ya sale pensando que tiene ese don, pero es que no es necesariamente así. O sea, ¿por qué? Porque en el marco profético se sueltan los dones, pero solo en ese momento. Claro. Y entonces después la persona dice, yo soy profeta, ¿sí? ¿Verdad? O yo tengo este don, y no, fue solo a de ese manto. Y eso pasa mucho. Muchísimo pasa. Y se enamoran de eso. Sí, eso pasa. ¿Verdad? ¿Por qué es que nos encanta la unción hebrea? Voy a decir algo que es muy delicado. No es tema de hoy. Nada más hagámoslo para reflexión, por favor, para meditar. El lugar en un solo cuerpo, un solo espíritu es una maravilla. Pero esto es un instrumento, una herramienta para hacer fuerte yo en el mundo. Para dar testimonio en el mundo cuando estoy en la acción diaria. Cuando aquel colerón se me quiere subir y ya estoy perdiendo, si realmente ejecuto la luz de Dios en mí, ¿no? Y llego a ser diferente, digo, no, en el nombre de Cristo Jesús, y yo soy un modelo, y su espíritu a mí me cambia y no tiene por qué tomar eso. Para eso es. Y no para que cada uno de los actos que se hacen espirituales, solo ahí somos luz y tenemos ese comportamiento. Ahí estamos siendo, y disculpen la expresión, fariseos. Porque nos comportamos ahí como tales y apenas salimos somos pobres. ¿Cuántos eventos espirituales necesitamos nosotros para comportarnos diariamente así en el mundo? Y de eso es que mucha gente se vuelve adicta al ejercicio espiritual porque solo ahí se siente bueno y se siente con Dios. La adrenalina espiritual. La adrenalina espiritual. Amén por ese tema. Sí.
pura adrenalina espiritual y salir del viejo, del antiguo. Sí, es que, claro, tenemos esta naturaleza imperfecta. Y la vida, no abrir los ojos para tener a cruzar por eso. No necesariamente siempre vamos por el adecuado. Hay que tratar, hay que tener el rey. Hay que tratar. Ahora que digo todo eso, en este instante, pareciera una excusa. Yo digo, en realidad, si lo entendemos, lo sabemos, lo hacemos y lo aplicamos. Pero no siempre tenemos esa fortaleza. A mí me pasó una experiencia muy interesante esta semana, a la que voy a decir que no mañana, no tengo el tiempo para decirlo. Y Dios me habló sobre un jefe que no lo entiende, que no es conveniente. Y, por ejemplo, hay cosas tan sencillas, ¿verdad? Como Google, que son. Sí, claro, la gente yo no sabía, yo no tengo Google así, para todo el público, que todo el mundo, yo no sabía. Entonces tengo un socio que no tiene nada que ver con la abogacía y me dice, claro, trabajamos los días y bueno, un año, tiene pinta de año. Carajo, grandísimo, por sobre una cara de ¿cómo se llama? No dice, con la esposa le digo, todo, como una manada de ellos. Y yo, mira, en ese momento sí, porque cuando te hablan, igual, así que desbulsan con él, no es nada malo, las cosas, realmente, bueno, sí, todo parecía bien, no es lo que te dicen, es lo que han hecho. Entonces, me ha complacido mucho sentir esto porque había mucha plata de por medio, había ganado muchos honorarios, había estado muy bueno. Y qué rico poder denunciar eso. Ay, ¿verdad? Es riquísimo que eso es lo que da una libertad. Y me encanta el término y lo voy a aprovechar. El término que dicen, todo lo que dicen es lo que han hecho. Con Satanás, con la serpiente que era. No era lo que estaba diciendo, era lo que él había hecho. Lo que hacía que fue una mentira. Hay que saber quién nos habla, que son los mensajes de Dios. Hay que saber de dónde viene la palabra. Muy pena, pero es así impresionante. Gloria a Dios, confirmación absoluta. Vean, yo no había dicho esto, por eso piensa que me escalofría, que rico, me encanta el Dios, ¿verdad? Porque me la estaba guardando para el final, ya me la sacaron antes de tiempo. Satanás, ¿por qué engaña? ¿Por qué? Porque ella no es consciente de dónde viene, quién es, cuál es el antecedente, la historia de quién le está hablando. ¿Cuál es el antecedente de él? Lo mismo que le está proponiendo. Serás como Dios, porque él añoraba ser Dios. Y ya que él se le sale. Y esa es la propuesta que le hace. Él dice, yo caí por esa tentación, todos esos también van a caer por lo mismo. Nosotros tenemos que saber de dónde viene la palabra, de dónde viene la verdad que yo estoy discerniendo y creer que esa es la verdad. Cuando yo empiece a analizar de dónde viene ese concepto, de dónde viene esa idea, y yo investigo y exploro y del otro, descubro cuál es la esencia de eso. Y Satanás sabe cuáles son nuestras debilidades. ¡Claro! Por eso es que él lo plantea excelente, amén. Es porque llega y le plantea eso, dice, le voy a hablar hoy a la carne. Él no le habló al espíritu de Adán y Eva, le habló a la carne, donde está la debilidad. Ya vamos a terminar. ¿Por qué veo hermoso del árbol? Ve la carne del árbol. Vean, por favor, vean lo que está viendo. No lo había visto, antes de eso veía el espíritu del árbol. ¿Qué vio? ¿Por qué le dio vergüenza? Porque vio su carne. Antes de eso veía el espíritu que estaba en ellos dos. No veían la carne. Claro, claro. Lo más, porque Dios nos prospera. Yo le pido a Dios prosperidad, le pido prosperar. No puedo negar la presencia de Dios en mi vida. Y he sido dichosamente poco. Quiere decir que ha sido correcto todo el tiempo. Pero sí ha sido poco. He tenido
voluntad de Dios conmigo. Y que pues fiesta. Es la confusión. Esto era para la prosperidad. Y en un momento dado mi reflexión fue, porque yo sé que Dios me hizo prosperar. Yo no tengo la menor duda de eso. Y me lo ha probado, me lo prueba y todo Dios. Con cosas buenas, con cosas extraordinariamente anormales. Y yo digo, esto tiene que ser así. De esta manera, y de pronto, al durar 6 meses, se hacen 4 días y de una vez todo, o sea, así, cosas así. Yo, de verdad, me manda eso y yo digo, esto es lo mismo. Con una ilusión, una felicidad y todo, ¿verdad? Mucha gente ama. Él dice, porque la mayoría de las veces no es lo que uno se va a ganar, es lo bonito de hacer las cosas. Lo se va a ir de la mano todo y ves un montón de gente que se beneficia y uno dice, qué bonito. Bueno, entonces esa prosperidad no era tal, estaba siendo vestida. Satanás, ¿qué le está poniendo a ellos? Una opción para que ellos prosperen en el Edén en que estén. Les está anulando la prosperidad eterna por una prosperidad momentánea. Ojo, ojo, que ven sus ojos. Cuando nosotros cerremos, vean, este mensaje hay. ¿Por qué habla de los ojos? Porque al momento que nosotros cerremos los ojos y nosotros veamos la luz, empieza la verdad. Nuestros ojos abiertos al mundo lo que nos engañan. Porque hay un montón de fantasmas, de propuestos, de hombres y de mujeres lindísimas, guapísimas, y que hablan todas dulces y se visten como pan. ¿Verdad? Y te ponen todo. ¿Verdad? De una manera, ustedes, el negociazo, mírenlos, buena gente, de buenos valores, buenos principios. ¡Qué maravilla! Eso nos llegó. ¿Cómo se dice Lucifer? Bonito, bonito, digo bonito. Vean gente luz. Vean gente luz bonita. Hablemos un poquito más así, más directo, como soy yo, ¿sí? Guapo y rico. No, dice la palabra, ¿no? Claro, di un bonito. Sí. Claro, guapo, rico y poderoso, por favor. No le tengamos miedo a la expresión, se va a ver lindísimo, guapísimo y riquísimo. Los dos tipos de ricos. Que no nos merezca para nada. Esa es nuestra verdad en nuestro actuar, ¿sí? En nuestro percibir. Que esto es lo que se trata hoy. ¿Qué percibo yo para entender cuál es la verdad? Vean que ellos estaban percibiendo espiritualmente, por favor. Y de pronto llega una palabra que no se sabe la historia de dónde viene y cambia mi forma de ver. Cambió totalmente. En mi entendimiento se posicionó otro concepto del ver. Y entonces yo ya quiero ver lo que me ofrece el ay, qué hermoso. Oh, ya estoy deslumbrado. ¿Sí? Y qué rico. Ay, ni para qué. ¿Cómo ver? ¿Qué le falta a eso? Y es gratuito. Venga, abraza. ¿Sí? Tu ojo es una lámpara. Tu ojo es una lámpara que da luz a tu cuerpo. ¿Cómo debemos mirar? ¿Qué debemos mirar? ¿Cuál es la luz que hay en mí? ¿Quién me da esa luz? Si está lleno de luz sin rincones oscuros, entonces toda tu vida será radiante, como si un reflector te llenara con su luz. Ninguna propuesta que parezca buena puede dejar ninguna área incompleta. Tiene que satisfacer todas las áreas. Todas. Y a veces queremos hacer socios y negocios y uno dice, ay, es que siento como una incomodidad, dice, sí, con este voy a lograr esto, pero vieras que el otro no. Rincones oscuros. Esos rincones oscuros van a cobrar la factura. Rincones oscuros. No se
Asúmelo, por favor, hermanos. Relaciones con todas las áreas claras, personales, amorosas y comerciales. Claras, todas. Porque el Señor, tenemos un Señor de totalidades, no de partes. Ahí es donde entonces tomamos o migajas o tomamos todo. Rincones oscuros, juntamos esos rinconcitos oscuros, vamos a juntar migajas. Totalidades, vamos a tener totalidad. Cosechamos totalidad. Cuidado con los rincones oscuros. Y todavía más con las personas que viven en nombre del Señor. Por supuesto. Es lo que está hablando, estamos hablando aquí con este testimonio. Pero lo que pasa es que no baja la defensa. Totalmente. Vean lo importante, vean lo que están diciendo. Vean lo que están diciendo, por favor, vean. Y me maravilla hoy, pero gloria a Dios. Vean. Ubiquen a Adán y Eva. ¿Sí? Estaban acostumbrados a oír al Señor. Vino la serpiente, a la larga. Solo Él conoce. Será Dios, seguro. Es parte de su creación, ¿no? Él la hizo, sí. Seguro es Dios. ¿Cuántos oímos hablar nosotros en el nombre de Dios? Traen palabras de Dios. Pero con rincones oscuros, con historias tapadas, el pasado que todavía vivimos. No es que el pasado no nos haga cambiar, el pasado es un gran testimonio de lo que hoy somos y realmente somos hijos de Dios y dejamos de ser esas criaturas como las que tienen. Es que la palabra dice, ustedes dejan de ser criaturas, pasan a ser hijos. Hay personas que son criaturas y están llenos de rincones oscuros y hablan en el nombre del Señor y vienen con propuestas del Señor y baja la guardia. ¿Qué hizo Eva? Bajó la guardia. Era alguien de la creación que le estaba hablando. Y dijo, ay, mira, seguro Dios se equivocó. Pero no se equivoca en su verdad ni en sus postulados. Nunca. Somos nosotros los que jugamos con los postulados. Juan primera. ¿Sí? Dice en versos 2 y 3. Voy a mencionar solo estos 2 versos. De todos los 6 versículos o 7 iniciales son maravillosos. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo criado y su vida trajo luz a todo. ¿Sí? La palabra dio vida a todo lo creado. ¿Quién le dio? ¿Qué fue lo que le dio vida? No, ustedes dijeron que era el soplo. Ah, sí. ¿Qué? ¿Qué sopló Dios? Su espíritu que trae la palabra. ¡Claro! ¿Sí? Recuerden que Dios habla por partes y analogías para ir ensamblando su verdad. Y Él tomó aliento. Entonces, le estaba hablando. Es por la palabra, porque desde el principio lo que ha existido es la palabra, y la palabra es Cristo Jesús, y siempre estuvo con Él, y es Él quien da luz. Lo que entra por tu ojo, ¿qué es? Luz. ¿Cómo entra? Y entonces sopló. Primero creó, y las cosas, no, porque están creadas, tienen vida. A mí personalmente me encanta, soy en eso de hace como 3 años, a ver si hay una pequeña charlita de Pinocho. ¿Sí? Pinocho fue lo que crearon, pero no tenía vida. Eso es Adán. Bien, Adán, crearon a Pinocho, con menos nariz, seguro. Y ahí estaba lo que había creado. Usted puede crear una escultura, ¿tiene vida? Lo creó esta cinta, ¿tiene vida? ¿Podría dar un pequeño testimonio de una hermana que le dio una palabra, un profeta que vino acá, que es como muy claro cuando lo dedicaron, que yo te dije, es un gobierno de Dios? Sí, claro.
claro, muy importante. Hemos recibido muchas palabras, y eso que digo es el nombre de Dios. Cuando te dicen el nombre de Dios, uno va a alabarte, como dice Laura, porque dice, es cristiano. Entonces vos tendés a aceptarlo. Te voy a contar una cosa que queda súper claro y por qué recibí que no era de Dios. Ya habíamos pasado a esa no la racha, habíamos pasado a esa parte del Ronald Joe en donde una prueba económica y tal. Bueno, entonces Dios me permite cambiar el cargo, algo así, rápido. Y entonces llego a donde esta persona que estaba invitada acá, estábamos reunidos creo que en la casa de María Marta, iba a dar, era un profeta y que venía digamos, a hablarnos a todos los de Casa Blanca. Entonces llego yo con el carro nuevo, era mi zona y me bajo, ya no en el estado. Y cuando me lo encuentro, que por cierto, hasta lo teníamos trasladado en nuestra casa, llegué y entonces se sorprende y me dice, ¿y por qué te compraste un carro? Entonces la primera impresión fue, yo lo que percibí fue envidia total, pero fue una cosa, o sea, no, esa cosa linda, ¿verdad? ¡Qué dicha! Te felicito, ¿verdad? Y entonces él súper enojado, y uno me dice, ¿por qué te compraste un carro? Entonces para mí fue como un shock y me dije, claro, porque Dios me permitió cambiarlo, estoy muy contenta, de hecho, venía estrenándolo, ¿verdad? Entonces estoy muy contenta, nada más así de cuanto usted, y siguió, tal vez si lo hubiera dejado ahí, creo que lo paso desapercibido, digamos, pero sigue, y cuando íbamos entrando me dice, decime cómo te lo compraste, no puedo creer que te lo haya enviado Dios. Entré y le dije a Rona, yo no recibo ni una sola palabra de este Señor, no lo quiero en Casa Blanca, que este Señor no hable en nombre de Dios. ¿Me explico? O sea, ¿por qué? Porque Dios no, o sea, de Dios puede venir, de Dios viene todo lo bueno. Dios nos da todos los regalos, por supuesto. Entonces, es evidente que está en contra de la palabra. Entonces, por supuesto que yo rechacé no solo eso, sino un montón de cosas que me di en nombre de Dios. Gracias. Así que debemos aprender la palabra que recibimos, la palabra que está dictada del Señor. Aquí está al principio, la palabra dio vida a todo lo creado, y Él tomó polvo y sopló su aliento. Claro, el Señor toma lo que sea, crea aquello que está inerte y le da vida a través de lo que el Espíritu que sale de su boca, que es su aliento. El Espíritu lleva palabra total y absoluta, palabra de creación, palabra de vida, palabra de aliento, palabra que tiene y da sustento a lo que somos. Nosotros somos esencia de la palabra. Nos toca a nosotros eliminar todo aquello que no sea la palabra del Señor. ¿Cómo es que uno conquista algo? Con palabras. Si que estás ahí, no parla. Las mujeres siempre dicen, es que no es nada más hermoso que se come que tú dicen los videos, ¿verdad? No se trata de astucia, se trata de tener la palabra de Dios. La palabra de Dios viene por su Espíritu. Y entonces Él sopló, y lo que estaba soplando era como ver la letra de sopas, una sopa de letras. Un montón de letras que van formando mi propósito, que sabe quién soy yo, que sabe qué es para lo que yo me dedico. Hay uno que tiene nuestro fuertes. Ahí es donde está lo que nosotros somos. Ya en nosotros está. Y la luz brilla en la oscuridad, y la oscuridad jamás podrá apagar. Rincones oscuros, por favor. Rincones oscuros. Llevamos la palabra del Señor a ese rincón oscuro, inmediatamente se prende la verdad y queda el descubierto que está mintiendo, o el que está traicionando, o el que tiene un pasado oscuro. Y
que decimos, wow, estaba entendiendo mal, estaba interpretando mal la propuesta que me traía. Lo visitan, sí, un hombre generoso, alto, bien parecido, fino, bien formado, con una muy buena propuesta, con una muy buena ganancia, con un muy buen proyecto. No le estaba viendo su esposa. ¿Ves? Imposible, dice el rey del monstruo. Por nuestros medios es imposible. Lo toma este hombre, lo lleva delante de la luz. Ora, Señor, aquí te traigo el proyecto, te lo presento. Descubre, dime quién es. Tú eres como un reflector de luz. Desnúdalo, Señor, con tu palabra. Y nos va a traer por lo que está hecho. Recuerden, tomó polvo, lo formó y sopló, ¿sí?, su palabra, sopló su aliento. En ese momento, ¿cómo estaba la figura? Desnuda, no era nada. Señor, aquí te lo traigo como cuando no era nadie. ¿Quién es? ¿Cuál palabra lo ha formado a él? Sopla tu verdad. Y el Señor va a poner en evidencia de lo que somos o de lo que es esa persona. Y la luz brilla en la oscuridad, y la oscuridad jamás podrá apagar. Cualquier circunstancia que nosotros tengamos, cualquier miedo, cualquier cosa que nos esté atropellando, donde nos sentamos menos, donde esté oscuro el panorama, donde no sepamos qué hacer, nada más nos sentamos, oramos y traemos la palabra, la leemos en voz alta y la decimos, esta es la palabra, quiero soplar, por favor, vean, soplar tu aliento. ¿Cómo se sopla el aliento de Dios? Guturando la palabra. Guturando la palabra de Dios. Ese es el aliento en un lugar, uno llena un lugar de su palabra y cambia el ánimo, cambia el sentido, cambia la vibración del lugar, cambia totalmente. Porque la estamos llenando. ¿De qué? De aliento del Señor, de aliento de vida. Dice Tito 1:15, todo es puro para los de corazón puro. En cambio, para los corruptos e incrédulos, nada es puro, porque tienen la mente y la conciencia corrompida. Tales personas afirman, ojo por favor aquí, confirmación para Laura, para nuestro testimonio, tales personas afirman que conocen a Dios, pero lo niegan con su manera de vivir, su pasado o el actual, no se sabe. Son detestables y desobedientes, no sirven para hacer nada. Bueno, lo pueden decir, lo pueden creer, pero esas personas están llenas de toda maledicencia. Un corazón que no sea puro es porque no conoce a Dios. La pureza depende de cuánto conozcan a Dios. ¿Cuánto conocemos a Dios? Vuelvo otra vez con Adán y Eva. ¿Conocía a Dios Eva? Su corazón era puro. ¿Y por qué aceptó una palabra que no venía de Dios? ¿Cuándo se volvió impuro su corazón? Cuando le tocó ahí como la decisión. Cuando le tocó la qué? No, es que no somos perfectos, ¿verdad? Entonces, el no ser perfecto depende de cómo no lo diga, y nos puede dar poder, la emoción. Exactamente, vean, por favor. No juguemos de santulones, por favor. Nuestra carne es imperfecta y siempre van a querer tocar mi defecto,
perfección, donde usted tenga yo la arrogancia, el orgullo. Eso es lo que me van a tocar para abandonar yo a Dios y tomar una palabra que no viene de Él. ¿Sí? Entonces, todo lo que no venga de Dios, todo lo que tengamos duda, no nos precipitemos. Si es para nosotros, va a perdurar. Nada que firme hoy, que es hoy la decisión. Si es una decisión del Señor, es eterna. Puede ser mañana, dada la respuesta. Nada que el tren te va a dejar, nada que el negocio se va a ir. Si es del Señor, permanece el negocio. Y es respetado tu tiempo de meditación. Porque ahí es donde todos los cristianos sabemos que en el tiempo de Dios necesitamos un tiempo de humildad, reconociendo que no tenemos nosotros la verdad. Necesitamos tiempo para llevarla delante de Dios. Señor, por favor, ilumina, ven como ese reflector de luz. Necesito saber la verdad. Necesito saber que eres tú, Señor, quien me está hablando. Necesito saber que es tu verdad. Porque en este momento estoy lleno de cosas del mundo. Por eso que una persona cuando se dedica a tiempo completo, solo estar en Dios es más fácil. Y por eso la gente recurre. Porque en ese momento su carne no está en el asador, por favor. ¿Sí? Tiene más horas para dedicar a la parte espiritual. Entonces ve más claro. Sus ojos ven, son más reflector que el otro. No es que el otro sea más malo, no. Es que el otro está con más ocupación. Y entonces está más apegado en ese momento a la carne que a las cosas espirituales. Y es donde necesitamos el consejo de los demás, de alguien que realmente esté metido en Dios. O llevar todo asunto delante de Dios para que esa verdad sea revelada. Varias personas afirman que conocen a Dios, pero lo niegan con su manera de vivir. No hagamos, por favor. No justifiquemos a nadie. Si los frutos de esa persona son contrarios a los que Dios manda, uno, palabra mañosa aprendida de otro lugar, porque hasta Satanás se sabe la palabra de Dios. No, porque la receta quiere decir que sus actos son parte de su vida. Lo que hace que alguien sea hijo de Dios no es que se sepa la palabra, es que los actos reflejen la palabra. Son detestables y desobedientes, no sirven para hacer nada bueno. 1 Corintios 1:21 dice: ya que Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana. Vean el gran consejo aquí, que es maravilla para tomar decisiones de cualquier tipo. Se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana. Usó la predicación ridícula para salvar a los que creen. Es ridícula para los judíos que piden señales del cielo, y es ridículo para los griegos que buscan la sabiduría humana. Toma la decisión de nosotros, por favor. Nos cae el entendimiento de la sabiduría humana. El entendimiento de nosotros, si no lo entendemos, es porque estamos en la sabiduría humana. Necesitamos de la sabiduría de Dios para tomar cualquier decisión. En la sabiduría de Dios es donde está la palabra bien aplicada, la palabra que nace del corazón de Dios. ¿Qué problema cuando nos metemos en casos en que solo la sabiduría humana es la que determina? Yo no me explico cómo hacen, sobre todo los abogados, porque hay leyes, y el raciocinio de ellos, determinar una cosa u otra. Vean qué interesante, la determinan en base a sabiduría humana. Y vean lo que no se debe hacer. Hay una falta, hay un proverbio, Proverbios 15, 17, 18, 15, que dice que Dios aborrece cuando culpan al inocente, o cuando el inocente
¿Qué? Culpa al inocente. Bien, sí, el culpable lo dejan suelto. ¿Por qué? Lo que están diciendo es eso. Precisamente. Todo aquel que se ciña solo sobre la sabiduría humana, su dictamen o su juicio final puede ser torcido. Cuidado con las revoluciones humanas. Vean cuando van para una reunión. Se va para una reunión de negocios. Se lleva toda la estrategia. ¿Eso qué es? Sabiduría humana. La sabiduría humana. ¿Qué le hace falta a esa sabiduría humana? Rodillas del día anterior, la palabra del Señor. Señor, yo ya cumplí con la parte mía. ¿Sí? Ahora sí, Señor. Ya está toda la formulación de mi esfuerzo, toda la deducción humana está puesta aquí, te la pongo en el asador. Señor, ahora sí, aquí te la dejo y vengo a adorarte y vengo a traer palabras. Señor, necesito tu luz, necesito saber si esa sabiduría humana está de la mano contigo o fue pura carne, fue puro intelecto, nada más que me puede confundir. Porque puedo dejar de ver los elementos que realmente están de fondo en su historia. Cuidado cuando a lo bueno le llamo malo y a lo malo le llamo bueno. Cuidado cuando al culpable lo estoy llamando inocente y al inocente lo estoy culpando. Cuidado cuando cometemos esos errores. Y vean, lo tenemos aquí nada más un momento. ¿Cuántos errores de estos hay? Ustedes que son abogados y hay muchos. ¿Cuántos errores de estos hay? Que hay miles de personas en las cárceles. ¿Y cuántos de los que debieron estar en la cárcel que son libres? Pura sabiduría humana. ¿Cuál es esa verdad entonces? Me es interesante. ¿Cuál es esa verdad? No, a mí me encanta verlos a ustedes, los abogados, yo les pregunto. Es que él tiene derecho a defenderse. La verdad que pasa es que es un derecho sano, es un derecho que tiene. Y pues se sabe que mató, se sabe, no, pero eso es la ley, no importa nada. Entonces sacan al pillo, todo el mundo sabe, todos sabemos que es un pillo, pero dice, como tuvo un juicio justo, tuvo derecho a sabiduría humana o una artimaña para sacarlo sabiendo que mató, sabiendo que robó. Claro que por eso lo traigo a propósito, claro que es difícil, tiene que ver con la palabra de Dios, tiene que ver con un temor que no se ha desarrollado, tiene que ver con un temor que no se ha acostumbrado. A mí me marcó en esto muchísimo, un día lo conté, pero muy rápido, sin muchos detalles. Mi papá muere en un accidente. En ese accidente la persona que yo es un caso muy doloroso. No estoy, por favor, que Dios bendiga a esta persona. La persona del susto, del miedo, miente, inmovilidad, ella es el que se victima. Entonces, la familia recomienda a un experto que hay en la parte de todo lo que tiene que ver con en aquel entonces no había, por cierto, no especialista en tránsito. La persona se especializó. Es ok, yo tomo el caso. Sepan que yo lo primero que hago es tomar un detective, hay un puesto de un detective que indaga absolutamente todo, aparte de todas las pruebas que hacen siempre, claro, todos los especialistas. Si yo hago mi prueba, yo. Hacemos el análisis nosotros completo y lo demostramos con técnicos. Empiezan con investigación. Nadie sabía, todo el mundo daba por hechos de esas circunstancias. Que la muerte obedece a que otro obedece que provoca el accidente. Y esa persona sostiene, no, eso no es así, debe estar bien. Pasa el tiempo, cuando me llaman a una reunión, y llaman a esa persona y dicen, son ustedes los, por favor. Voy yo a la reunión, y lo primero que hacen es, y por eso lo traigo a colación, ya que es difícil la posición de un abogado, pero ahí a mí, digo yo, Señor, sí hay personas que a pesar de lo que la ley del hombre dice, hay alguien que respeta a Dios. Y esa persona se vuelve a ver, y
Y aquí rompo protocolo. Es mi deber defender a esa persona. Usted lo que dice ha sido una mentira, toda una falsa. Y yo tengo la obligación de defenderte, pero sepa que moralmente yo no soy contigo. Porque usted mintió y aquí están todos los que están. Cuando lo de investigación, usted fue el que se dejó hablar, usted fue el que hizo toda la noche. Dice, no, dice, yo me encargaré, yo tengo que llevar el caso porque ustedes están obligados a llevar y él lo lleva. Pero yo me desligué y yo le dije, sin conocer la ley de Dios, usted era justicia y le dice, sí, de por sí usted tiene que meter ese caso. Aquí por ley, alguien tiene que ser culpable de la ley. El Estado lo llevó y la trató de evitar años de eso, se llevó a esa casa. Claro que es difícil. Claro. Pero debe ser difícil para un abogado decir si la ley admite y necesitas un defensor como actor, sabiendo que ¿cómo hacemos nosotros para decirle no a lo que el policía decir? Dios se aseguró en su sabiduría que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana. Usó nuestra predicación para salvar a los cristianos. Usó su palabra cuando se predica de su palabra para salvar a los cristianos. Dice en 1 Corintios 2, para ir viendo una conclusión de este tema que es sumamente grande. Es un tema que debemos tener para saber de dónde viene nuestra verdad. Es en 1 Corintios 2. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona. ¿Cuál es el espíritu que mora en nosotros? ¿Y por qué hay personas que habiendo aceptado a Cristo como su Señor, mienten? Tienen una conexión por falta de corazón, por falta de la palabra. ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál espíritu está en nosotros entonces? Porque vean que dice aquí, cuidado. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona. Si alguien está mintiendo habiendo aceptado a Cristo, ¿cuál espíritu habita ahí entonces? Pero cuando nosotros aceptamos a Cristo, aceptamos el espíritu. No necesariamente no lo avivamos, no le dejamos campo. Es como cuando Pedro Dios lo repente. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el Espíritu del mundo. De manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha revelado. ¿Cuáles son las cosas maravillosas que Dios nos ha revelado? Los frutos del Espíritu. Y entonces, ¿por qué nos confundimos con las cosas del mundo? Ahora vamos a hablar de esto. Creo que una vez oí algo que yo me ha quedado grabado. Porque decía, eran tres que era la tentación de destruir el futuro, y la realidad destruye todo, y la tentación y la destrucción es inmediata. Puedes caer en la tentación hoy, pero tratas de ir perfecto, que pronto empieza a cambiar. Y entonces el Espíritu de Dios no está en uno, el Espíritu de uno, el Espíritu humano, de la parte humana. Porque
hay que reconocer la tentación y hay eso que estar para mí. Entonces, yo he preguntado, el temor de Dios, el temor de Dios está ahí. Reconocer la tentación y saber pegar carrera, hay que correr. Sí, la forma de defensa es una huida. Sí. Bien, yo hoy no voy a hacer un enlistado como conclusión. Eso lo vamos a dejar para el jueves. Y está hecho a propósito. Como conclusión lo que la palabra dice, nada más, para ver nosotros qué es lo que vamos a traer. ¿Sí? Porque vuelvo a Eva. Más adelante. No, estaba pensando en que una palabra que recibimos, que recibí yo directamente el jueves, que decías que si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Sí, claro. Entonces, digamos que eso es una decisión de todos los días y de cada minuto, de cada cosa que hacemos, someterla a esa luz, ¿verdad? A la luz de la palabra, a la luz de lo que se nos ha ordenado, para permanecer en él. O sea, no es una cosa de que ya somos cristianos y entonces ya lo tenemos todo, sino que es un trabajo permanente de permanecer en él. No sé si me explico, ¿verdad? Sí, claro. Para poder, y esa permanencia es una decisión también permanente. Es que piensen en eso por un momento. La famosa crítica que una esquina los que están pidiendo. Pues hay varias posiciones. No de nada, ¿cómo se te ocurre? El cahuete, estás viendo vos y le estás pronunciando su vicio. Y yo llegué a decir, no, yo sé que yo tengo que dar. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? Está la palabra y la que está en la escritura. ¿Cómo sabe usted si le estás dando a aquella persona correctamente o no? Es que el diario vivir es tomar esa decisión. Vuelvo a Eva, con esa palabra de 1 Corintios 2. Ella está en su espíritu. Nadie puede conocer los pensamientos de Eva, excepto el espíritu que estaba en Eva. ¿Sí? Esa era Eva. ¿Y por qué entonces vino otro espíritu? Y le habló y ella cogió esa palabra. No se vale que no se vale que muy bien. Uno puede ser sabio en su propia prudencia. En su propia sabiduría. Exactamente. Que uno lo sabe. Y claro. Que, ¿verdad? No sé, tal vez a mí una niña coca no me. Pero me pone una cartera. Sí, sí. Una fila de carteras. Si uno es como, ¿verdad? Uno dice, no, es que te merezco porque yo trabajo mucho, no sé qué. Y eso también, y eso también, y eso también. Y estás también. Y de verdad, ya no estoy siendo consciente de lo que a mí, digamos, por no me voy a hacer pensar, pero si yo estoy clara, digamos, yo tengo que pedir al Señor que me amame, que caiga ahí. Por ahí anda, ¿ves? Lo que quieres que vaya llegando, por favor, vuelvo otra vez, esencia de Eva, 100% espíritu, creada por Dios, he escuchado solo esa palabra. Pero al fin y al cabo no somos Dios. No somos Dios, no somos perfectos. Así es. Hay que reconocer eso. Es que por más que estemos todos, porque eso es algo que se gasta. Dios es el gran yo soy. Él no necesita nada, Él es perfecto, pero no somos como Dios. Nosotros no somos dioses. Uno también tiene un sentimiento interno que le dice a uno, eso que estás haciendo no va muy correcto. A mí me llegó una palabra en Proverbios 10:22, dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Ahora vean esto combinado, vean. En el principio existía la palabra. ¿Sí? Eva,
¿quién era? Creada por palabra. Hubo palabra en ella para ser creada, para que tuviera luz, pero no era Dios. Nosotros lo único que necesitamos es recordar que somos hijos de Dios y que nuestro alimento es su palabra. Cuando la palabra no esté, no va a haber iluminación, va a haber errores y vamos a empezar a cometer todo acto de equivocación. De manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha revelado. Les decimos esas cosas sin emplear palabras, ojo aquí por favor, palabras que provienen de la sabiduría humana. Les decimos estas cosas sin emplear las palabras que vienen de la sabiduría humana. ¿Cómo tenemos que hablarle entonces a alguien? Nada más con la palabra, ¿verdad? Toda la sabiduría que venga de nosotros puede meterle rincones oscuros a un ser humano, a los hijos, a un socio, a un negocio, por jugar de intelectuales o de libros. Es que bueno, ¿qué dice acá? Les decimos esas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. Sí, la sabiduría humana es la que nos corrompe, las que mete rincones oscuros en nosotros, las que hace que nos alejemos de la palabra de Dios. Y entonces nos empezamos a acercar y entonces ya vamos a ver el árbol, lo vamos a ver muy bonito. Las carteras ya se vuelven nuestra cocaína. Ay, man, ¿verdad? Las carteras a mí me encantan. Yo entiendo carteras de zapatos. Y man, es algo impresionante. ¿Sí? ¿Cierto? Ya lo vemos hermoso, lo vemos rico, ya esa es pura sabiduría humana. Compren la mejor cartera y se van a ver como la más hermosa. Y ya no con su cartera no bloqueando, sin la cartera no soy nadie. Eso es pura mentira. Eso es sabiduría humana. Eso es metodología humana. ¿Sí? Ya nos creímos el cuento del árbol hermoso, que qué sabroso. Ahí. Y ahí somos puro Eva. Nos encantaron, escuchamos una palabra, un concepto de sabiduría humana, una estrategia de mercadología. Nos la han vendido también, que eso es lo que creemos. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da. ¿Cuántos de nosotros hablamos todo el día con palabras que nos da el Espíritu? ¿Cuántas palabras del Espíritu hablamos el día? ¿Cómo que no sé? Ella todas. Ella todas, sí, toda linda, toda inocente, ¿verdad? De veras, ¿cuántas palabras del Espíritu utilizamos nosotros el día? Muchas. Cada vez más. ¿Cuántas palabras hablará uno al día? Un millón. Por lo menos. Por teléfono. ¿Cuántas palabras escriben? Que la gente piensa que la palabra es un sonido pronunciado. Vean por favor, la palabra es todo aliento que sopla Dios. Puede tener una traducción por sonido, puede tener una traducción escrita. Y lo que pensamos son palabras. Claro, lo decimos. Y están ahí pensadas las palabras. ¿Cuántas palabras decimos nosotros que realmente es dictada por el Espíritu y cuántas son por nosotros? Vean. ¿Cuántas palabras creemos? ¿Cuántas? Porque aquí está la esencia de lo anterior. Vean, por favor. Yo no quisiera irles sin que quede claro. Por favor, Dios mío, ilumínanos. Le decimos esas cosas sin emplear palabras que vienen de la sabiduría humana. Eso que nos están diciendo vienen de Dios. Están diciendo, usted debe, todo lo que dice debe ser palabra de Dios.
porque si no vamos a traer oscurantismo. Todo aquello que sea diferente a la palabra de Dios va a confundir como confundieron a Eva. ¿Cuántas palabras de nosotros decimos de nosotros de sabiduría humana al día? Eso va en relación. Ese ahora sí, algo de oscurantismo. Eso va en relación con tu... Soplo, aliento, soplo, la palabra que es la que trae luz. Ahora sí, soplo, palabra de sabiduría humana. De 1.000.000, ¿cuántos digo de Dios y cuántos digo de sabiduría humana? 900. Si decimos 100, muy bien, ¿verdad? En la oración de la mañana. Gracias a Dios, esta gloria se necesita, ¿verdad? Por eso dice, entiendan por favor, me encanta lo que estás diciendo, oren en todo momento y sin cesar, para que la palabra que sea de sabiduría divina y esté iluminando todo el día. Si yo digo 1.000.000 de palabras y 900 son de sabiduría humana, son 900 estelas de oscurantismo las que estoy lanzando al aire. Las que estoy lanzando al reino. Le estoy diciendo a Satanás, estoy con vos porque mi boca pertenece a tu oscurantismo. Eso sí es guerra espiritual. Decir y proclamar nada más palabra de Dios, porque le estoy diciendo al oscuro del mío que sale luz. Y decía que si había luz, ningún rincón quedaría oscuro. Los rincones los formamos nosotros mismos, porque irresponsablemente estamos clamando, hablando, deduciendo, entrenando, recomendando sabiduría humana que trae nada más oscurantismo al mundo. ¿Cuánto necesitamos de sabiduría? En cambio hablamos con palabras que el Espíritu nos da. Usamos las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. ¿Cuánto entendemos? ¿Y cuánto necesitamos hacer crecer nuestro espíritu para ser nosotros portadores nada más de las palabras de Él y acallar mi mente con mi sabiduría humana? Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. Vean la maravilla del regalo de querer crecer en el Espíritu de Dios, porque en el Espíritu de Dios podríamos evaluar todas las cosas y nadie nos podría evaluar a nosotros. Garantía total, un regalo maravilloso del Señor. Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñar de Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Que en el nombre de Cristo Jesús nosotros seamos proveídos de su Espíritu en todo momento, para que sea su palabra la que nos dé a nosotros la mente de Cristo. Que en la mente de Cristo nosotros comulguemos toda piedra, toda duda, y tendremos siempre la verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.